Durante un turno, el empleado del carril expreso registró cuántas veces los clientes violaron la regla de 10 artículos o menos para su carril. En particular, registró cuántos elementos por encima del límite colocó cada infractor en la cinta transportadora. Estos datos se resumen en el histograma a continuación. Tenga en cuenta que la última clase en realidad representa 7 o más elementos, no solo 7 elementos. Mirando el eje horizontal, sabemos que no podemos tener una parte decimal o fracción de un elemento allí. Bueno, esta primera barra representa un elemento por encima del límite. La segunda barra representa 2 elementos por encima del límite, y así sucesivamente. Pero se nos dice que esta última barra no representa solo 7 elementos por encima del límite, son 7 o más, lo que indicará un 7 más. Y ahora, antes de contestar las preguntas, determinemos la frecuencia para cada clase o cada categoría. La frecuencia de 1 es 5. La frecuencia de 2 es 8. La frecuencia de 3 es 10. La frecuencia de 4 es 14. La frecuencia de 5 es 10. La frecuencia de 6 es 7. Y la frecuencia de 7 o más es 4. Y ahora respondamos las preguntas. ¿Cuál es la frecuencia de veces que el límite se superó en un máximo de 3 elementos? Si dejamos que x sea igual a la cantidad de elementos por encima del límite, superando en a lo sumo 3 elementos, sería cuando x es menor o igual que 3, lo que incluiría las clases o categorías de 1, 2 y 3. Sumando las frecuencias, tenemos 5 más 8 más 10, que es 23. El número de veces que se superó el límite en un máximo de 3 elementos fue 23 veces. A continuación, ¿cuál es la frecuencia de veces que se superó el límite en más de 6 elementos? Entonces, de nuevo, si x es el número de artículos por encima del límite que excede en más de 6 artículos, es cuando x es mayor que 6. La única clase mayor de 6 es la clase de 7 o más con una frecuencia de 4 y, por lo tanto, el número de veces que se superó el límite en más de 6 elementos fue 4 veces. La última pregunta, ¿cuál es la frecuencia de veces que se superó el límite en al menos 3 elementos? Si x es al menos 3, x es mayor o igual que 3, que incluye las clases o categorías de 3, 4, 5, 6. Así como 7 o más. Sumando las frecuencias, tenemos 10 más 14 más 10, eso es 34, más 7, eso es 41, más 4 es 45. El número de veces que se superó el límite en al menos 3 elementos fue de 45 veces. Espero que hayas encontrado esto útil.